Bueno, vamos a arrancar. Ya habíamos hablado de montaje o de edición un poco, cómo transitar ese primer camino de edición de videoclip. Lo necesario siempre en un videoclip es sincronizar un poco todo y después un poco empezar a revisar el material. Tienen dos maneras grandes de editar, una con la multicámara que yo les explicaba, a lo mejor que era un poco más sencilla, pero que no la recomiendo. Con lo que le voy a mostrar hoy va a quedar más en claro aún que no recomiendo demasiado eso y van a ver que yo no la he usado. Y después una manera más narrativa y cinematográfica, si quieren, de editar, que es sencillamente viendo absolutamente todo el material que tengan a disposición, eligiendo criteriosamente cada uno de los planos que tengan a mano. Eso me parece vital, porque como yo le decía, la responsabilidad nuestra como filmmakers, si así quisiéramos llamarle, es un poco enaltecer al artista, ¿no es cierto? Y poder aprovechar al máximo todo lo que se ha filmado, y cada plano habla un poco de eso. Lo que vamos a ver hoy es un recorrido por un proyecto de un videoclip y vamos a navegar un poco en la línea de tiempo, la edición de un videoclip ya de un punto de vista más de criterio, ¿no es cierto? No de manipulación de software, sino de cómo uno se tiene que plantar ante diferentes situaciones cuando tenemos un videoclip, particularmente en este caso un videoclip que incluye también ficción, ¿cierto? Así se ve el proyecto editado. Este ya es el estadio final, o sea, estamos viendo esto, digamos, el video ya terminado. Permítanme mostrarles un poco lo que era el guión técnico, ¿sí? Esto primero es el guión literario, esto que les decía yo de las diferentes estructuras. Fíjense que acá yo lo tengo separado: intro, estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3, bla bla bla. Es un guión, mejor dicho, el guión narrativo, como bien vieron acá en los créditos. Fíjense lo que era el equipo realizador: dirección, cámara y montaje, quien les habla; dirección de fotografía y postproducción de color, Marcos Alonso, un amigo, compañero de la facultad; y después ya está. Después teníamos dos productores, pero que no en rodaje de alguna manera no trabajaban en la parte técnica. Maquillaje y vestuario, Milene. Sencillamente éramos dos personas haciendo el videoclip. Como tenía que hablar con una sola persona y con los actores y los músicos, podía dirigir directamente sin tener que hacer un guión súper estandarizado ni una gran magia. Y abajo el guión técnico, en donde yo en este caso particularmente, y esto un poco yo le digo que se pueden romper ciertas reglas, lo filmé a modo teatral, como a mí me gustaría llamarle, digamos. Sencillamente lo que hice fue tirar las acciones completas y filmarlas rápidamente desde diferentes ángulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la acción completa de la actriz entrando y sirviendo el agua en la pava y poniendo la pava, la filmé una vez en este plano, una vez entera en este plano, una vez entera en este plano y una vez entera en este plano. Y con eso ya era suficiente. Realmente no requería, digamos, una performance maravillosa, digamos, dramática, en este caso, porque son acciones cotidianas, sencillas, y uno también suele mapear esas cosas cuando, nada, sabe que está trabajando con actores que no necesariamente son profesionales. Ella sí tiene formación, pero el resto, los chicos principalmente, no necesariamente. Entonces también creo que hay que tener cierto criterio ahí como para descomprimir y un poco mapear un poco la historia o lo que se va a hacer en función de los recursos que uno tiene, ¿no es cierto? Fíjate que está la acción completa. Bueno, ahí tuvimos un error. Ahí está, se enredó, digamos, la acción. No importa, no la corté, la hice seguir, porque esa parte sabía que no la necesitaba. Sabía que la iba a utilizar en este plano. En ese sentido, soy de optimizar bastante, digamos. Ahí salía y ahí está, digamos. Esa es la acción completa, ¿está bien? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a necesitar editar. Permítanme mostrarles la misma acción, por ejemplo, en otro plano, para que termine de cuadrar la idea. ¿Ves? Este es otro plano y acá hice exactamente lo mismo. Acción. Primero la luz. Fíjense que es la misma acción que le mostré antes, nada más que de otro ángulo. Entonces, esto nos tiene que servir para entender un poco que a ustedes, cuando tengan una acción en la ficción, no es que se filman todos los pedacitos chiquititos, digamos, como ustedes lo vieron en el videoclip final, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a ver de nuevo esa parte más o menos, esta parte que está acá, ¿sí? No es que solamente se filma eso, incluso fíjense cómo he intercalado algunos planos de los chicos también, sino que se suele filmar la acción completa y después es justamente lo que estamos viendo hoy, que es el montaje, lo que te permite editarla, acortarle los momentos, dejar las partes que les interesan o no. Venía a colación del guión técnico que yo les mostraba que tenía, que sencillamente era esto, de nada. Sabía que tenía que tirar planos abiertos de las habitaciones con la casa vacía, la madre subiendo las escaleras, dirigiéndose a la habitación y demás, ¿está bien? Y todas esas acciones las tenía de manera general y todas fueron filmadas del modo que yo les expliqué recién. Dejar la cámara y tirar toda la acción. Paso siguiente, lo que van a hacer en el Premiere, o lo que tienen que hacer en el Premiere, es importar absolutamente todo el material. Como ya le digo, toda la importación del material es tenerlo dentro del Premiere y poder verlo, ¿está bien? Eso es vital. El hecho de poder empezar a ver absolutamente todas las tomas que hayan tenido ya les va a poder empezar a dar una perspectiva de aquello con lo que cuentan para poder editar y qué tipo de historia un poco pueden armar, ¿no es cierto? Porque posiblemente haya cosas que hayan pensado en el guión que no hayan salido de la manera en que nosotros imaginábamos o deseábamos en montaje. Y una vez que más o menos hayan visto todo el material, por ya tener un guión, ¿sí? Ustedes se van a
sentar, van a ponerse a leer el guión, por ejemplo, en este caso que yo le mostraba, y van a ir tratando de armar la ficción con lo que yo le fui mencionando recién, ¿está bien? Y eso era un poco lo que podemos ver acá. Fíjense, la versión editada final está acá a la derecha y podemos ver que ahí de esa manera yo fui construyendo la historia. Ese es como el proceder general que ustedes tienen que llevar adelante. Yo tengo, por ejemplo, una particularidad, pero fíjense lo que yo hice acá en el programa. Tengo la línea acá que representa, digamos, esta pista, ¿sí? Representa el audio, en este caso el audio es la música, y la tengo subdividida en diferentes bloques, y cada uno de estos bloques está incluso también pintado con un color diferente. Y esto no es casualidad, ¿sí? Cada uno de estos bloques, porque esas mismas subdivisiones que ustedes ven ahí son exactamente las mismas que yo tengo acá. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una división estructural de la música para poder elegir en qué momento desde el guión íbamos a darle más importancia a una cosa, a la otra, determinar los puntos de giro y ese tipo de cosas? Y esa idea que nosotros habíamos pensado, digamos, en el guión, sigue estando presente, sigue estando latente, y la retomo de alguna manera en el montaje, ¿está bien? Y en vez de verse de alguna manera representado en un documento, en el montaje se ve representado, o yo tomo la decisión de organizarme de esa manera con la línea de tiempo y me separo las estrofas en colores. Algo que yo hago al principio, lo primero que hago antes de empezar a editar. ¿Por qué? Porque otra cosa a la que le voy a dar mucha relevancia, por ejemplo, es a la cuestión rítmica. Entonces, de esa manera yo, al tener, por ejemplo, en color amarillo o color marrón, esta primera parte de la estrofa, y ya sabiendo que después tengo la parte violeta que forma parte de la otra estrofa, eso ya me permite un poco calcular cuánta cosa tengo que meter en esta parte, asegurarme que esta escena entre antes de que cambie esto acá, y ya de esa manera yo ya me puedo empezar a organizar. Entonces, en el Premiere, otro consejo que le quiero dar con esto es esto, digamos, que organicen un poco su línea de tiempo para seguir respetando esta estructura que habíamos hecho antes. Y además me permite tener como una perspectiva general, rápidamente identificar todo y poder ver de alguna manera en cada bloque cuántas cosas tengo en uno y por definición cuántas cosas no tengo en otro, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero de cuántas cosas tengo? Bueno, qué cantidad de planos tengo en uno, en otro, si en uno tengo más, menos, incluso ustedes si quisieran, algo que yo recuerdo haber hecho, es teniendo la estructura ya armada acá, no necesariamente tener que empezar siempre del principio, sino que van a poder montar a lo mejor la parte final y después volver al principio y saltar a la parte del medio. Eso muchas veces, digamos, no es regla, pueden ustedes tomar el proceder que deseen y muchas veces se traban a lo mejor o se bloquean creativamente en la parte inicial y les sirve pasar a la parte final. Eso está completamente permitido, digo, depende de cada uno y lo van a poder hacer a gusto como les interese, pero me parece que tener esta organización, una recomendación que yo le quiero dar, es interesante. Ahora un poco lo que voy a decir es en qué lugar estaba mi cabeza cuando editaba, digamos. Yo obviamente escribí el guión de alguna manera, entonces todo empieza ahí de alguna forma. Empieza la canción, como ustedes pueden ver incluso, que no tengo, ¿sí? A esto no le presten atención, lo voy a borrar. Fíjense que al principio no tengo audio, entonces lo primero que hago es contextualizar un poco la casa vacía, no pasa nada, y la canción empieza recién después. Entonces eso ya habla de un bloque narrativo, ¿está bien? Después empieza la canción, es todo lo que está acá en amarillo, y como bien recuerdan, tenemos simplemente imágenes de la ficción. Pues yo quiero introducirte a la historia, te presento los personajes, rápidamente vemos que hay una madre, que hasta este punto no sabemos que es madre, pero por ese motivo, como en realidad no se nos ocurriría tal vez que fuera madre, podría ser una persona común en su casa, por ese motivo decido cortar después a los hijos durmiendo para que entiendas eso. Y toda esta primera parte de alguna manera es solo ficción. Fíjense que tomo la decisión. Como yo sé que primero es importante que vos entiendas algo, me tomo el tiempo de ese primer bloque para explicártelo y que vos lo entiendas. Para mí no tendría sentido mostrarte los músicos ahí porque no tengo nada que explicarte sobre los músicos y sería un error o sería perder espacio valioso para yo estar explicándote otra cosa. Por eso la aparición de los músicos la dejo recién para cuando empieza la parte violeta, así que es la segunda parte, ¿sí? Dentro de esta subdivisión. Y además, no solamente responde a este criterio narrativo que yo les acabo de contar, sino que escuchen, entra y un poco los músicos me piden que entre en ese momento porque, estoy hablando metafóricamente, digamos, porque recién ahí es donde empiezan a cantar. Entonces ahí hay una invitación a que yo los introduzcas. Ahora, esta es mi explicación teórica de por qué yo hago entrar los músicos ahí. Ustedes en su videoclip pueden hacer lo que quieran, como les decía. Arranco con la casa vacía, listo, estamos viendo eso. Acá te inyecto a los personajes de alguna manera, listo. Vas a sentir que estás renovado de alguna manera, que se te aporta algo nuevo. En el violeta te meto a los músicos, empezás a ver algo nuevo. Por eso es como que sostiene de alguna manera toda esa unidad narrativa. Cuando paso a lo celeste, te inyecto, como bien decías, este dinamismo nunca antes visto hasta ahora de la banda. Entonces fíjate lo que hago ahí, o cómo edito. Ves que directamente entro con esa toma en movimiento, la primera toma en movimiento de la banda, y ahora las tomas se van a empezar a mover mucho más, digamos.
Cuando veníamos con una estética full estática, podríamos decir, en la parte de la ficción, y la banda un poco empieza a acompañar, se empieza a mover un poco más. No se mueve tanto la banda ahí, sí lo sugiero un poco acá de alguna manera en este primer plano que les mostraba, este movimiento de cámara. Ese movimiento de cámara obviamente está pensado y está buscado desde el rodaje, porque si no lo filmamos no lo vamos a tener. Y ahora ese incremento, digamos, es mucho más notorio en el estribillo, fíjate. Salto a otra nueva parte, te tengo que inyectar algo como yo decía, y ahí ya se empieza a armar una vorágine mucho más acrecentada de alguna manera en la banda. Fueron notando un poco cómo vamos constantemente increciendo de alguna manera. Recién ahí, llegado al estribillo, donde por primera vez medio que empiezo a mostrar la banda en todo su esplendor y siendo protagónico, digamos. Hasta ahora veníamos durante este primer minuto 45 editando ficción, lo que implica que simplemente vayamos, digamos, concatenando un plano después del otro de momentos de la historia, y estos planos, por estar así ubicados, por ser parte de la historia, como les digo, por no tener sonido directo, como se llama, no necesitamos que haya un sincronismo entre las acciones con la música, digamos, o sea, porque no hay nadie hablando ni nada por el estilo. Más allá de que sí podamos querer hacer que se sincronicen o que algún corte suceda en el momento que nosotros querramos. Pero lo que sí vamos a necesitar sincronizar, obviamente, y esto es retomando lo que decía la clase anterior, es la música. Obviamente, los momentos de la banda tocando el estribillo tienen que suceder en ese momento particular. ¿Cómo hago para organizarme de esa manera en un proyecto de Premiere, en este caso, ¿no es cierto? Y acá entra un poco en valor el hecho de por qué utilizamos software de edición que son un poquito más profesionales, por eso acá ya empiezo a descartar Filmora, Movavi, ese tipo de cosas que se las hablé en la clase anterior. Ya creo que no están demasiado a la altura. Sony Vegas también lo estaría dejando medio afuera. Algo que no te permiten hacer esos software frecuentemente es esto: tener una especie de carpeta adentro de tu propia edición. Esto verde que yo tengo acá en la parte de arriba es una suerte de carpeta que si yo le hago doble clic voy a poder ver lo que tengo adentro. Fíjense, esto representa, ¿sí? Lo que hice particularmente en este caso es seleccionar únicamente el estribillo, porque como yo ya sabía medio desde el guión, y retomo lo que me preguntaron antes sobre cuándo sabes cómo mechar la toma de los músicos, y quería tener a la banda en su máximo esplendor en la parte del estribillo, por eso solamente me creé una secuencia con las tomas del estribillo y sincronizando solamente esa parte para no tener que trabajar de más. Además, lo que hice fue marcarme con un color diferente a cada uno de los músicos. Tengo color verde para el baterista, color magenta para uno de los cantantes, color amarillo, si no me equivoco, para el otro cantante, y después tenía color celeste para el guitarrista. ¿Para qué me sirve o por qué yo también agarro y voy de alguna manera prestándole atención a qué músico, digamos, le pongo cada color? Porque de esta manera yo puedo ver en términos generales, de algún modo, por los colores y sabiendo en mi cabeza cuáles son los colores que le corresponde a cada músico, yo puedo identificar en términos visuales si tengo de alguna manera una preponderancia o un exceso de un músico por encima del otro. Porque otra cosa que yo suelo buscar, por lo menos en esas situaciones en donde yo necesite enaltecer a la banda como un conjunto, que normalmente esa es la situación que se da, a menos que ustedes estén trabajando con un solista. Por ejemplo, si estuvieran haciendo un video de Luis Miguel, en la parte de la banda hubiera músicos sesionistas, posiblemente no le demos tanta bola a los músicos sesionistas y le demos bola a Luis Miguel, por ejemplo, o un cantante. Pero en este caso, como los 4 miembros de la banda son igual de importantes, yo también requiero, digamos, o considero que es criterioso que haya un balance entre la cantidad de veces que aparece cada uno de ellos, y debo tener un poco yo esa responsabilidad. Porque además imagínate que si a vos te gusta más un músico o el otro, qué sé yo, te parece que uno queda mejor o lo que sea, hasta puede traer algún problema, digamos, pero no me parece correcto darle mayor jerarquía a uno por encima de otro si es que no está planificado, digamos. Y fíjense de alguna manera que toda esta parte, acá se puede ver, es solo banda, y en ese momento acá como que tengo una ruptura, ¿sí? Entre toda esta primera parte, un proceder, una forma de editar para la primera parte, y toda una segunda forma de editar completamente diferente para la segunda parte. Y la otra parte, la parte de la ficción, ya hay que editarla mucho más como si fuera un cortometraje, básicamente. El proceso sigue vivo de alguna manera, aunque esto ya esté filmado, y es vital poder estar atentos a eso y siempre recogiendo de lo planificado, haciendo uso de eso, entendiendo que el proceso de postproducción no es simplemente una cuestión de agarrar y editar cosas y montar y de poner los planos más o menos ahí para juntarlos todos y chau. Así que hay que estar bien despierto, y además el trabajo o las cosas en las cuales nosotros nos apoyamos ahora en postproducción para tomar las decisiones son de alguna manera aquellas cosas que nosotros pensamos al principio. Por eso la relevancia, digamos, de la planificación, la importancia de todas las etapas del proceso, la importancia de cada una de las etapas y cómo cada una también de alguna forma hace algún cambio, digamos, importante en el videoclip, y puede incidir, digamos, complementándote y mejorándote las cosas, o muchas veces medio te hackea, digo, cosas que habías pensado al principio
principio. En preproducción se te dan vuelta en el rodaje porque no las puedes filmar y encontrás maneras de arreglarla en postproducción. No hay que entenderlo de alguna manera como algo que se planifica y que después uno lo ejecuta y tiene que quedarse supeditado específicamente a eso que uno puso en papel, y entender que los imprevistos, si bien son cosas no deseadas, son también disparadores para que nosotros veamos si estamos en condiciones de improvisar. Normalmente los imprevistos son aquella cosa también que sacan de vos lo más auténtico, porque vas a estar medio que reaccionando de manera natural a algo que te ha sucedido, y si vos podés tomar eso y resolverlo de alguna manera, si lo lográs sacar, digamos, dotar un poco de mayor identidad a tu trabajo. Si consideran enriquecedor un poco el abordaje que tuvimos hoy del montaje, es un poco la intención, y no hemos visto nada de manipulación de software, porque a lo mejor por parte un poco abstracta, me parece que es la esencia un poco del montaje y de la edición, y como creo que han podido percibir, es importantísimo porque se termina de cocinar acá de alguna manera, y algo mal hecho o no trabajado, nada, puede hacer que su video sea como incipiente de algún modo, que no tenga esa magia que a lo mejor nosotros imaginamos en preproducción, que si no la trabajan acá posiblemente no la tenga. Por mi parte, nada, me encuentran en las redes, me pueden escribir a ver si necesitan algo o demás. Un placer que les haya resultado interesante. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Ay, ahí con el ya comenzamos, no. Ay, me iba a ir recontra pro. Y ahí está, ya comenzamos, no. Nos vemos la próxima. Nos vimos.